Leif Erikson, el viajero del hielo que olió un nuevo mundo, prólogo de fiordos, sagas y horizontes verdes. En la tela de los siglos, algunas figuras aparecen como puentes entre mundos no conquistadores que escriben mapas imperiales, sino navegantes que abren rutas de posibilidad. Leif Erikson, Leifr Eiríksson, en las fuentes nórdicas, es uno de esos nombres. Hijo de un exiliado que fundó colonias en tierras de hielo, y Roca Leif fue el navegante que, según las sagas y la arqueología moderna, llegó a las costas de lo que sus contemporáneos llamarían Vinland, un paisaje con pastos y maderas que prometía más que el desmayo polar. No fundó imperios duraderos, ni trazó fronteras que perduraran en el catálogo de los estados. Su hazaña fue otra, en extender la experiencia vikinga más allá de Groenlandia, confrontar lo desconocido y encarnar la mezcla de temeridad, curiosidad y pragmatismo que define a los exploradores. Esta crónica intenta seguir su rastro en la educación en una familia móvil, el cruce del Atlántico Norte en tiempos de Drakkar, la tensión entre saga y prueba arqueológica, el contacto con pueblos indígenas y la razón por la que aquel encuentro no generó una colonia europea permanente en América. Porque la historia de Leif no es solo el relato de un viajero, sino la historia de un momento en que el mundo pudo haberse abierto de otra forma menos y no lo hizo. Y orígenes en sangre de exploradores y la ética del mar. Leif nació a finales del siglo X, probablemente en Islandia, hijo de Erik el Rojo Eirikar, Orvalso N. y Tashadhild. Su padre es una figura crucial, fundador de los asentamientos de Groenlandia tras su exilio desde Islandia. Erik enseñó a sus hijos que la frontera geográfica es, a la vez, una oportunidad y un peligro. De esa familia heredó Leif no solo el nombre de navegante, sino la costumbre de mirar hacia el horizonte en colonos que cruzaban mares helados, comerciaban pieles y mantenían redes entre Escandinavia, Islandia y Groenlandia. La formación de Leif fue práctica en aprendizaje naval, familiaridad con la navegación por disparidad de estrellas y costas, capacidad para organizar tripulaciones y para negociar con los jefes locales. Creció en una cultura en la que la movilidad y la iniciativa privada eran moneda corriente. El liderazgo se ganaba con éxito en campaña, la palabra valía y la saga coronaba la fama. Esa herencia explica por qué Leif no fue un solitario romántico, sino un culminador de un ethos colectivo, que valoraba tanto la audacia como la prudencia comercial. Segundo, el rumor de tierras al oeste y el testimonio de los exploradores previos. Antes de la llegada de Leif, existían ya rumores y pequeños indicios. Bjarne Herjolfsson, según las sagas, habría avistado tierras desconocidas al perder el rumbo hacia Groenlandia. Su relato de islas y costas no habitadas por escandinavos encendió la curiosidad. El relato de Bjarne no fue conquista. Fionn Leif, informado, decidió llevar la curiosidad a la práctica. El proceso recuerda que la exploración vikinga no era azarosa, sino resultado de un sistema marineros que recorrían el Atlántico por comercio, pesca y colonización, y que compartían información en redes de navegación y en los mercados de Reykjavik, Brattahlid o las pequeñas comunidades groenlandesas. Las sagas ofrecen versiones de estos relatos que oscilan entre lo literario y lo testimonial. El historiador moderno ha de equilibrar la poesía con la evidencia material. En todo caso, la iniciativa de Leif surge en un marco donde la idea de más allá estaba ya presente. Tercero, la navegación y el descubrimiento de Groenlandia a Vinland. La travesía de Leif partió desde las costas de Groenlandia, usando embarcaciones adaptadas al Atlántico Norte, el Ken, Arar para carga, el Drakkar para velocidad y la técnica de navegación costera, junto con señales celestes en rutas ya conocidas. Los relatos señalan que Leif arribó a territorios que llamó Elland,
tierra de las losas de Pidera, Markland, tierra de bosques, y finalmente Vinland, interpretado por muchos como la costa de Terranova y sus alrededores, donde encontró praderas, maderas abundantes y uvas silvestres o bayas que inspiraron el nombre. Las fuentes describen el lugar como hospitalario, pastos para ganado, suficiente madera para construir y un clima que permitía cierta producción agrícola estacional. Para las poblaciones escandinavas de Groenlandia, limitadas por la escasez de árboles y la dependencia de pieles, Vinland representaba oportunidades materiales claras. Leif fundó, según la tradición, un campamento de temporada que se asienta hoy en la memoria arqueológica en el sitio de L. Ansow Meadows, en Nueva Escocia, Terranova, descubierto en el siglo XX y que aporta evidencia de presencia nórdica en América del Norte. Esa evidencia es la llave que transforma la saga en historia verificable en restos constructivos. Forjas, clavos de hierro y plantas transportadas corroboran la llegada escandinava a esas latitudes. Cuarto, encuentros con los habitantes locales, negociación, conflicto y malentendidos. El contacto con los pueblos indígenas, a quienes las sagas llaman Skrellings, es otra dimensión central. Las crónicas nórdicas ofrecen episodios de intercambio pacífico, regalos, comercio y de enfrentamientos. La naturaleza de las interacciones estaba mediada por diferencias culturales profundas. Los nórdicos buscaban madera, pastos y mercados, y los pueblos indígenas gestionaban territorios con prácticas de movilidad, caza y pesca que no encajaban con la lógica de asentamiento europeo. Los choques de intereses y de expectativas fueron, por tanto, frecuentes. Es crucial evitar dos errores: al romanticizar el encuentro, ni presentarlo como una simple guerra preventiva. La evidencia sugiere episodios de trueque y de violencia localizada. Para los nórdicos, la distancia a la metrópoli y la fragilidad numérica convertían cualquier conflicto en riesgo existencial. Para las comunidades indígenas, la llegada de foráneos armados con hierro podía ser interpretada como amenaza. Leif y sus hombres no estaban en capacidad de sostener un conflicto prolongado si la explotación material no resultaba eficaz. La naturaleza de la colonia, temporalidad, objetivos y límites. Leif no fundó una colonia de masas como la que vendría con los europeos tardíos. Su proyecto fue, más bien, un asentamiento estacional y de explotación en tomar madera, pastos y establecer puestos de comercio. La capacidad de mantener una comunidad estable en Vinland dependía de la voluntad de enviar suministros desde Groenlandia o Escandinavia, del interés de más colonos y del control de las tensiones con la población local. Ninguno de esos elementos se consolidó. Varias razones explican el carácter efímero a la lejanía logística. La travesía era peligrosa y costosa, la limitada población en Groenlandia que podía emigrar, la ausencia de metales en escala que justificara la inversión y menos o menor, el clima y las condiciones locales que, aunque más benignas que Groenlandia, no ofrecían el núcleo demográfico y político que sostiene una colonia. Leif fue, en ese sentido, pionero de una explotación prudente, no de una fundación imperial. Sexto, cristianización y política religiosa. A Leif como portador de fe. Las sagas atribuyen a Leif un papel en la cristianización parcial de Groenlandia y de algunos nórdicos. Se dice que, convertido al cristianismo en Noruega por influencia de Olaf Tryggvason, Leif llevó la fe a sus compatriotas. Esa dimensión es tanto personal como política. El cristianismo era un factor de alineamiento con las cortes escandinavas y con redes de legitimidad que podían favorecer el comercio y la diplomacia. Asociar la llegada a Vinland con la expansión de una comunidad cristiana responde a la dinámica de la época en las perspectivas religiosas
y las políticas dinásticas estaban entrelazadas. Sin embargo, hay que subrayar que la influencia cristiana no fue la palanca definitiva para sostener asentamientos en América. La distancia y las condiciones económicas siguieron siendo determinantes. La religión fue parte del bagaje cultural que los nórdicos llevaron consigo, pero no resolvió las preguntas logísticas. Séptimo, el retorno a Groenlandia y la difusión de la noticia. Leif regresó desde Vinland a Groenlandia con maderas, relatos de tierras fértiles y noticias que prometían posibilidades. Su fama, Leifrhin Ebni, Leif el Afortunado, creció en los consejos de Brattahlid, informó a su padre y a otras familias. Algunos intentos posteriores, liderados por Thorfinn Karlsefni, entre otros, intentaron establecer asentamientos más amplios, pero sin acabar de asegurar continuidad multigeneracional. El relato del regreso y la narración de los logros formaron parte de la memoria comunitaria nórdica, los versos de las sagas. Las conversaciones en los Ting y la preservación oral convirtieron a Leif en arquetipo del hombre que osa y vuelve. Sin embargo, la historia material muestra que esa fama no se tradujo en una política colonial sostenida. Octavo, ¿por qué no prosperó Vinland? Han respuestas económicas, demográficas y climáticas. La pregunta que recorre la historiografía es inevitable. Si hubo un Leif y si Vinland ofrecía recursos. ¿Por qué la presencia nórdica en América del Norte no se consolidó? Las respuestas son múltiples y complementarias. Limitaciones demográficas. Las comunidades groenlandesas y noruegas eran pequeñas y no podían sostener olas de emigración capaces de colonizar la costa americana. Costos logísticos. Cruzar el Atlántico Norte era arriesgado y caro, y el retorno con madera y pieles no siempre justificaba la inversión regular. Conflictos locales. La hostilidad intermitente con pueblos indígenas hacía el mantenimiento oneroso y peligroso. Dinámicas históricas cambiantes. Cambios climáticos menores. La pequeña edad del hielo y la presión de otros problemas en Groenlandia y Europa desviaron recursos y atención. Intereses económicos. Faltaban minerales o metales que incentivaran la colonización masiva. Las motivaciones eran diferentes a las que, siglos después, impulsarían la colonización ibérica basada en metales preciosos. En conjunto, esas razones explican que Vinland quedase en la frontera de la experiencia nórdica, no en la matriz de un imperio europeo. Noveno, la memoria en sagas, arqueología y la complejidad de la evidencia. La reconstrucción de la aventura de Leif combina dos planos: la literatura épica de las sagas y la evidencia arqueológica. Las sagas, Gernendinga Saga, saga de Eric el Rojo, relatan nombres, episodios y viajes con una mezcla de detalle y pasaje literario. La Arqueologia, L.A.N.C.O.M.E.2, entre los principales hallazgos, confirma la presencia nórdica en el Atlántico Norte en torno al año 1000 después de Cristo. Sin embargo, articular ambos planos exige prudencia. Las sagas contienen motivos literarios y no siempre son reportes de cronista. La arqueología aporta fechas y vestigios materiales, pero no siempre explica las dinámicas humanas y las intenciones. La complementariedad entre ambas fuentes ha hecho de Leif una figura verificable y aún algo mítica. El visitante contemporáneo puede pararse en un montículo de L.A.N.C.O.M.E.2 y sentir la continuidad del gesto humano, un ancla entre dos mundos que comparten el mar. X, la vejez del viajero y la posteridad. El fin del ciclo nórdico en América. Leif murió en Groenlandia hacia comienzos del siglo XI, tal vez sin llegar a comprender la magnitud simbólica que su viaje representaría siglos después. Sus hijos y los descendientes nórdicos de Groenlandia siguieron viviendo en condiciones cada vez más precarias hasta que las pequeñas comunidades groenlandesas aisladas y presionadas por el clima y el aislamiento económico desaparecieron
en el tránsito de los siglos medievales. La presencia nórdica en América quedó durante mucho tiempo en la memoria oral y en algunas referencias de las sagas. Solo con la arqueología moderna volvió a cobrar presencia material en el imaginario global. Epílogo: el navegante que no quiso fundar imperio. La figura de Leif Erikson desafía concepciones teleológicas de la historia. No fue precursor de una colonización europea inevitable, sino protagonista de una experiencia concreta cuyas condiciones no favorecieron continuidad. Su viaje muestra que la exploración no equivale automáticamente a conquista, que la posibilidad histórica requiere sistemas demográficos, económicos, climáticos que permitan la reproducción de una empresa humana a lo largo del tiempo. Leif es, así, ejemplo de la audacia individual y del límite estructural en un hombre que abrió una puerta y que no vio, en su época, el surgimiento de un paso permanente, legado político y cultural. El legado de Leif tiene varias aristas. Culturalmente, es símbolo de contacto temprano entre Europa y América y figura de curiosidad histórica y orgullo en comunidades con herencia nórdica. Políticamente, su empresa sirve para interrogar la noción de descubrimiento. La llegada nórdica no implicó el mismo tipo de dominación colonial que vendría siglos después. Fue un contacto en una frontera transitoria para los historiadores. Leif es también invitación a reflexionar sobre cómo las sociedades pequeñas manejan expansión y por qué ciertas oportunidades quedan sin explotar por razones que exceden la voluntad individual. Conclusión: entre la saga y la costa, la lección de Leif Erikson. Leif Erikson encarna la dimensión experimental de la historia, el momento en que la técnica náutica, la curiosidad y la necesidad económica convergen para probar un horizonte. No fue fundador de imperios, pero su viaje reescribió el mapa de lo posible. Demostró que el Atlántico Norte era cruzable de manera sistemática y que la periferia nórdica podía mirar a otras tierras. Su experiencia recuerda que la historia está hecha de decisiones individuales y de condiciones colectivas, que algunos gestos crean legados simbólicos más potentes que sus consecuencias prácticas inmediatas, y que finalmente el conocimiento del mundo crece a base de hombres que se atreven a no conformarse con lo conocido. Así concluye la crónica de Leif Erikson, el viajero del hielo que olió un nuevo mundo, un navegante que combinó prudencia y audacia, cuyo viaje iluminó rutas que permanecerían dormidas por siglos. Su legado nos invita a reflexionar sobre la exploración, no como un destino inevitable, sino como una política contingente que transforma realidades. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes. Gracias por acompañarnos.